les ha ido? Disculpen la tardanza, qué pena. Bienvenidos a Lectura Crítica. Espero que les esté yendo muy bien y que no estén muy estresados con la prueba. Recuerden que todavía tenemos los kits, solo que no los tengo cerca para mostrarlos, pero pues ahí ya estamos. Bueno, estamos no, yo les estoy preguntando a los profes para que me digan cuáles estudiantes han visto constantes para regalar el kit. Y constantes, y digo que hayan enviado preguntas o que estén ahí pendientes del material. Hay gente que dice, ay, pero yo no estoy, no veo las clases después y todo eso y no participo, pero como no sabemos de su existencia, entonces pues lo hacemos por popularidad, ahí sí. Pero popularidad buena, ¿no? Como de que haya participado, que esté pendiente, que haga buenos apuntes y que también de pronto haya enviado preguntas y todo eso. Eh, sí, Nathan, pero haciendo comentarios, Dios mío, a veces. Entonces eso. Y estaremos diciendo las personas ganadoras la primera semana de agosto para que escriban al correo sus direcciones de casa, hogar, todo eso. Si viven en otra ciudad de Bogotá, en otra ciudad de Bogotá, en otra ciudad de Colombia, para que enviarles pues allá su kit. Y a los de Bogotá pues lo pueden recoger acá en las oficinas. Jorge Luis, sí vi unas, pero creo que no incluí unas acá, las estoy guardando para la próxima clase. Eh, Porque igual, o sea, esta clase va a ser de solo preguntas. Bueno, la siguiente clase va a ser de solo preguntas. Y la siguiente clase va a ser de solo preguntas. Sí, Faber, sí las vi, creo que aquí puse unas. Otras no porque ya las había usado antes en otro video. ¿Listo? El kit es de Keepermate, de cartucheras, cuadernos y todo eso. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso por un lado y pues por el otro es que tenemos preguntas y muchas preguntas, entonces de aquí en adelante solo van a ser preguntas. Estas que vamos a ver en la clase de hoy son solo argumentativas, de textos argumentativos. Pero las próximas van a ser textos revueltos. Primero para que ustedes, mejor dicho, aprendan a reconocer cuáles son los tipos de texto. ¿Listo? Y segundo, pues para que se entrenen en los diferentes tipos de textos que les van a salir y lean y lean y lean para que después no se cansen. Igual toda la prueba de lectura, entonces les va a tocar leer. Tu mundo video, ¿cómo puedo responder el examen del ICFES sobre lectura crítica de una forma rápida? No hay una fórmula mágica para responderlo rápidamente, tienes que leer bien y usualmente siempre van a tener que devolverse al texto. Entonces hay que aprender a leer y a inferir y a comprender y a mostrar puntos de vista y todo se hace en la preparación, no en la prueba. ¿Listo? No todas son sacadas de los ICFES anteriores, hay unas que van de otros, que me envían de digamos, pre-ICFES que hay en el mundo y todo eso. ¿Qué es un juicio de valor en un texto? Es un punto de vista que da un texto, como uno cuando hace un juicio de valor de una persona con respecto a alguien que conoce, ha analizado y puede hacer una crítica. Eso es un juicio de valor en un texto. Vamos a ver muchos juicios en textos argumentativos porque están poniendo un punto de vista frente a algún tema. No, Homero Díaz, no es necesario porque aquí vamos a responder textos argumentativos, pero sí es importante que de pronto si tienes alguna duda con lo que vayas a ver hoy, pues te remitas a los otros videos, no queda de más. Le respondo a alguien que a Hacker Face Pro. Siempre me preguntan, ¿eso es mejor leer primero el texto o la pregunta? Para lectura crítica aplica siempre, siempre, siempre mejor leer primero el texto. Si ustedes se van a leer la pregunta, les va a pasar, o se van a perder tiempo. ¿Por qué? Porque van a ir a leer la pregunta y si la pregunta les está cuestionando acerca del contenido global del texto, pues se jodieron, igual tienen que ir a leer todo el texto y están perdiendo tiempo.
Igual, si leen el texto primero, leen la pregunta, se van a tener que devolver. Entonces, mejor no hagan doble trabajo, lean el texto, lean las preguntas y devuélvanse al momento en el lugar donde tienen que revisar. Y completando Yorani Flores, y que es un prejuicio cuestionable, un prejuicio siempre es cuestionable, y lo que quiere decir es que yo me hago un juicio como un pre-ICFES antes de hacerme un juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo lo que hago es cuestionar a alguien sin conocer. Y usualmente hago una generalización. Los ejemplos que les daba la clase pasada era que todas las mujeres rubias son brutas, o que todos los que usan tatuajes son pandilleros, o esos prejuicios que uno hace por, digamos, generalidades que se dan en la sociedad, pero que no tienen nada que ver. Yo no puedo hacer si uno hace un prejuicio, lo hace sin conocer de quién está hablando, ¿listo? Hasta los 8:40, hasta cuando acabemos las preguntas, ¿listo? Listo. No, tu mundo video, creo que eso te confunde más y haces denotación y connotación porque las preguntas no funcionan de esa forma. Es más del que el contenido del texto. ¿Listo? No se ha subido porque alguien no la subió. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, otra cosa que quería decirles antes de empezar, qué pena hacerlos la demora, es que yo estas preguntas no las he leído. Es decir, vi los correos, vi los textos, los copié las preguntas, pero no las leí porque quiero hacer el ejercicio acá mismo. Es decir, leyendo las preguntas y respondiendo de acuerdo a lo que yo voy viendo en este contenido, y no voy haciendo un poco de trampa, pues bueno, uno ya conoce y ha leído las preguntas y sabe. Entonces es más como para hacer el análisis acá con ustedes mismos. Y todos respondemos al mismo tiempo la pregunta, ¿listo? Y ya. ¿Por qué se demoran mucho en subir las clases? Porque hay pocos trabajadores, con poco tiempo. ¿Listo? No, Chaira. Bueno, Chaira hace una buena pregunta y ya las voy a responder si les voy poniendo el texto. Bueno. Entonces uno de los que me enviaron de pronto no se ve tan bien, pero yo lo voy a leer para que ustedes lo tengan. Dice Chaira, cuando nos piden inferir se refieren a tomar la posición que brinda el texto o a basarnos en lo que nosotros creemos. Nunca, 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 nunca Litfes les va a importar lo que ustedes crean. ¿Listo? Ni en las pruebas escritas, porque ahí lo que se evalúa es la estructura del texto y no el pensamiento, que hayan argumentos válidos. A Litfes no les importa lo que ustedes piensan, les importa que ustedes entiendan y sepan qué es lo que está diciendo el autor. Cuando hay inferencias, la inferencia lo que quiere hacer es que ustedes desglosen el texto y queden con la idea de la que está tratando el autor y cómo la trata y para qué la trata. Esos son los elementos. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a leer que este texto que me enviaron, no me acuerdo quién es, disculpen no dar créditos, y ya les sigo con las preguntas. Inferir es concluir, no, inferir es tomar información para llegar a ideas del texto, pero no necesariamente, pues digamos, concluir en general. Es como llegar a muchas conclusiones, pero para armar el sentido del texto. Andrés Zapata no sea tu mamá. Qué pena, no me interesa. No, ya después cuando ustedes les va a importar mucho, después cuando entren a la universidad tienen que y tendrán que hacer muchas cosas, muchas propuestas, y pues ahí ya es una propuesta de pensamiento. ¿Listo? No, Debbie, inferir y deducir es básicamente lo mismo, solo que es un proceso contrario. Entonces, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general es lo de deducir. Hay dos caminos. A ver si me importan todos ustedes, por eso estoy acá. Sí, Jason, lo que me quiere decir el autor. Bueno, listo. Dice, responde a las preguntas. Bueno, tal, esa es la instrucción nada más. Ahora, concibo en la especie humana dos clases de desigualdad. Una que llamo natural o física, porque se halla establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma. La otra, que se puede llamar desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y que se haya establecida, al menos autorizada,
por el consenso de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que gozan los unos en perjuicio de los otros, como el ser más ricos, más distinguidos, más poderosos e incluso el hacerse obedecer. No puede preguntarse cuál es la causa de la desigualdad natural, porque la respuesta se encontraría enunciada en la simple definición de la palabra. Menos aún se puede investigar si no habría enlace esencial entre las dos desigualdades, porque esto sería preguntar, en otros términos, si los que mandan valen necesariamente más que aquellos que obedecen. Y si la fuerza del cuerpo o del espíritu, la sabiduría o la virtud se encuentran siempre en los mismos individuos en proporción del poderío o de la riqueza, cuestión buena tal vez para suscitarse entre esclavos con relación a sus amos, pero que no conviene con la condición de hombres razonables y libres que buscan la verdad. Este es un texto de qué tipo, pues argumentativo, pero está enfocado hacia lo filosófico. Sí, muy bien, Faber, filosófico. Vamos a ver la pregunta y después si algo nos devolvemos, no hay problema, ¿listo? Claro, y también pueden ver ahí el autor, ¿no? Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Más claro ahí no puede ser, ¿listo? Primero contestemos la primera y después la segunda, no me envíen bombardeos de respuesta. Ok, bueno, ya Ángela, nos vemos después. Listo. Dice, Maya, ¿una pregunta vale más que otras en el ITFES? No, no valen. No vale, no hay puntuación mayor de respecto a las preguntas. Hay nivel de dificultad que es diferente, pero todas las preguntas valen lo mismo. Solo que una mide una dificultad más baja, una media y otra alta. ¿Listo? Dice, ¿dónde? Dice, en la frase, pero nos conviene con la condición de hombres razonables y libres que buscan la verdad. ¿Cuál de las siguientes expresiones podría sustituir a pero qué sin alterar el sentido? ¿Cómo así que moché una pregunta? ¿Cómo así no veo, no veo? No, ahí está. Entonces, en la frase, pero que no conviene con la condición de hombres racionales y libres que buscan la verdad. ¿Cuál de las siguientes expresiones podría sustituir a pero que sin alterar el sentido? Y que no conviene con la condición de hombres razonables y libres que buscan, listo. Aunque, que por tanto, que eventualmente, listo. ¿Qué pasa con este tipo de pregunta? Esta pregunta está indagando por una cosa que es estructural, es decir, de la forma en que está expresada la frase. Hay, si ustedes habrán visto tipos de conectores, entonces hay que saber cuáles son las funciones de los conectores. Pablo, ya vamos a ver por qué, ya te explico por qué argumentativo. Entonces, si quieren nos devolvemos al texto y vemos qué hay antes del pero qué para que quede claro. ¿Dónde está el pero qué acá? Ah, ya, ya, ya. Entonces leamos todo, dice. Leamos todo el párrafo. Menos aún se puede investigar si no habría enlace esencial entre las dos desigualdades, porque esto sería preguntar, en otros términos, si los que mandan valen necesariamente más que aquellos que obedecen, y si la fuerza del cuerpo o del espíritu, la sabiduría o la virtud se encuentran siempre en los mismos individuos en proporción del poderío o de la riqueza. Cuestión buena, tal vez para suscitarse entre esclavos con relación a sus amos, pero que no conviene con la condición de hombres razonables y libres que buscan la verdad. Entonces, si uno se da cuenta,
lo que quiere hacer ahí el pero de igual manera como conector, lo que nos hace es poner una condición o una restricción a lo que se está diciendo. Ese tipo de conectores se llaman restrictivos o contradictorios. eh, que lo que quieren es mostrar una condición respecto a lo dicho anteriormente. Entonces, respecto a lo dicho de que quien piense así es el que esclavo que piensa así es su amo, pero tal cosa. Entonces está poniendo una condición frente a lo que ha dicho anteriormente, ¿cierto? Entonces, si vemos la opción A, el I es un conector de adición que no funciona en este caso porque no está agregando una información al mismo nivel que la anterior, aunque es un conector de condición y sirve, que por tanto no es porque lo que está haciendo es un conector de causa-consecuencia, por tanto, si se piensa de esta forma, por tanto, tal cosa, y que eventualmente también está haciendo una predicción frente a lo que va a suceder. Entonces, el único que funciona igual que el pero y que no cambia el sentido de la oración es el aunque. ¿Listo? Por eso la opción correcta es la B. Esa es la forma de mirar usualmente cuando les preguntes por conectores, clasificar el conector y verlo. Si ustedes de pronto no tienen clara la idea de los conectores, los tipos de conectores que hay, igual es muy fácil buscar en internet. Yo esta vez no hice clase de eso porque como estaba medio colgada de tiempo, pero uno puede irse a mirar esa clasificación, pero si uno no la sabe, igual es bueno deducirla por el mismo texto. Si uno entiende el sentido del texto, pues lo que uno va a ser más fácil entender cuál es la idea que se está contradiciendo ahí. Si no entendemos eso, pues ya empezamos mal. Entonces, eso podemos hacer. Yo tengo una clase de conectores igual que hice el año pasado, entonces pueden revisar el streaming del año pasado para que ustedes vean eso. ¿Por qué no la sé? Porque la C habla de una cosa que sea causa y consecuencia. Y esta oración en la anterior frase que dice no habla de una causa y que esto sea una consecuencia, sino está haciendo una afirmación y aquí está poniendo una condición frente a lo que está diciendo antes. Profe, dice Andrés, en la 32 es que volverse al texto a leer lo que hay antes o con la pregunta hallamos la respuesta. En este caso no es necesario que se devuelvan porque nomás así pudieron hacer el razonamiento. Yo lo hice como para pues hacerle el contexto de la clase. Pero hay preguntas en las que no es necesario devolverse porque igual le ponen toda la expresión acá. Entonces pues en vez de ir a devolverse pues ya pueden hacer el análisis ahí. ¿Listo? La 32 es la B. Bueno, ya te respondí, Andrés. ¿Listo? John Parra, ¿qué han hecho? No, nada, bien acá, respondiendo preguntas. Listo. 33. Considera el siguiente resumen del texto. Rousseau establece la diferencia entre dos tipos de desigualdad existentes entre los hombres y explica que no puede ofrecerse ninguna razón para justificar la desigualdad natural. Esto no constituye un buen resumen del texto de Rousseau porque no afirma que hay dos tipos de desigualdades, pues ya empezamos mal, ahí ya podemos ir respondiendo porque dice que hay dos tipos de desigualdad. Entonces pues ahí estamos bien, ¿listo? B, no hace alusión a la desigualdad física, pues si está hablando de dos desigualdades, está haciendo alusión a la desigualdad física. C, no explica la relación entre las desigualdades naturales y las morales o políticas. Si está hablando de las dos desigualdades, esperen, aquí ya me perdí. No explica la relación. Entonces Rousseau establece la diferencia entre dos tipos de desigualdades existentes entre los hombres y explica que no puede ofrecerse ninguna razón para justificar la desigualdad natural. Listo. No explica la relación entre las desigualdades naturales y las morales o políticas, y la de dice no hace referencia a la desigualdad moral y a que esta no depende de la física. No, la opción correcta es la C. No explica la relación entre las desigualdades naturales y morales. Dice que hay dos desigualdades y explica que no hay ninguna
razón para justificar la desigualdad natural. Pero no hace referencia a la desigualdad moral, sí hace referencia a que hay dos desigualdades, solo que no nombra cuál es no nombra la moral. Y que a que esta no depende de la física, pues tampoco lo hace, pero aquí ya está nombradas implícitamente que existen dos desigualdades. Entonces la opción correcta es la C. ¿Listo? Digamos, este tipo de preguntas, como están respondiendo ahí, eh, no es necesario devolverse al texto. ¿Por qué? Porque casi que todo lo que necesita para analizar la pregunta se lo ponen ahí. Si ustedes se dan cuenta en la frase, pero que no conviene, no sé qué, no sé qué, le traen todo el fragmento. Si quisieran ser bien porquerías con ustedes, solo les darían el pero qué y ustedes tendrían que ir a buscarlo en el texto, pero no, acá se lo traen todo. Y aquí, en esta, considere el siguiente resumen del texto, también le dan el resumen y pues las opciones. Si usted hizo una buena inferencia, pues igual no es tan compleja la pregunta, de lo que está hablando el texto y de cuál es su idea principal y secundaria, no tiene que volverse al texto. ¿Listo? Uy, espere que Juan David me hizo pensar en algo. Pues sí se generan relaciones entre la una y la otra porque dice que la una puede desembocar a la otra, es decir, la una puede realizar un lapso, una conexión entre la otra en la medida en que los que tienen mejores, los que digamos no tienen bueno, los que no han tenido una baja, eh, ¿cómo les explico esto? O sea, los que tienen menos desigualdad física o unos que han tenido mayor privilegio físico, usualmente se les relaciona con los que han tenido mayor privilegio moral y político, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto. Pero eso no es así, él está diciendo todo lo contrario, dice, a pesar de que hay unas desigualdades naturales, hay unas políticas y sociales que se pueden sobrepasar y que no dependen la una de la otra. Eso es lo que está tratando de decir el texto y por eso es que por eso es que sí hay una relación entre las diferencias naturales y políticas. Eso es lo que quiere decir, ¿listo? La profe se llama Mónica. Mucho gusto, Mónica Costa, soy literata de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, por eso. No, con ese resumen uno no puede deducir las relaciones, ¿listo? No se pueden deducir las relaciones. Con lo que dice acá, no. Quería ver si le quedó claro a quien me hizo la pregunta. No me acuerdo quién era. Mira, yo miro. Juan David. Es una literata, alguien que estudió literatura y es mujer. Si es literato, es un hombre. Listo, sigamos con la siguiente. Ay, familiar de John Acosta, no, no conozco ningún John. Sí. Sigamos a ver, esta es la siguiente pregunta. La pregunta central que responde este fragmento del texto de Rousseau es: ¿se justifican naturalmente las desigualdades entre los hombres? ¿Las diferencias de edad constituyen una desigualdad entre los hombres? ¿Por qué debe eliminarse la desigualdad entre los hombres? ¿Las desigualdades morales o políticas tienen relación con la sabiduría?
Uy, corcharros, ¿de qué época es? ¿Como del siglo XX? Listo. Sí, pues para no dar pereza leer, pues leer algo que le gusta, para acostumbrarse a leer, pero en las pruebas les toca leer lo que sea. Siglo XVIII, uy, juepucha. Gracias, Julián. Yo toda. Ahí está el profe de sociales salvándole la vida, porque cuando uno está descontextualizado. ¿Me devuelvo? Listo. Si quieren, volvemos a leer el texto. Lo voy a volver a leer y respondamos la pregunta. Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad, una que llamo natural o física porque se halla establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas del cuerpo y de cualidades del espíritu y del alma. La otra que se puede llamar desigualdad moral o política porque depende de una especie de convención y que se halla establecida, al menos autorizada, por el consenso de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que gozan los unos en perjuicio de los otros, como el ser más ricos, más distinguidos, más poderosos e incluso el hacerse obedecer. Entonces, en este párrafo que está diciendo que existen dos desigualdades, una natural, que es lo físico y lo del alma, y otra que es política, que la establecen los hombres. Y esa diferencia política o moral lo que hace es que pone a uno sobre encima de otros, ¿cierto? No puede preguntarse cuál es la causa de la desigualdad natural porque la respuesta se encontraría enunciada en la simple definición de la palabra. Entonces no podemos decir por qué somos desiguales físicamente porque es una desigualdad natural y vinimos así naturalmente. Menos aún se puede investigar si no habría enlace esencial entre las dos desigualdades, pues que esto sería preguntar en otros términos si los que mandan valen necesariamente más que aquellos que obedecen. Y si la fuerza del cuerpo, del espíritu, la sabiduría o la virtud se encuentran siempre en los mismos individuos en proporción del poderío o de la riqueza. Cuestión buena tal vez para suscitarse entre esclavos con relación a sus amos, pero que no conviene con la condición de hombres razonables, libres, que buscan la verdad. ¿Listo? Entonces, ¿a qué pregunta está respondiendo este texto? A. ¿Se justifican naturalmente las desigualdades entre los hombres? Esa de una vez se elimina porque lo dice el texto. El texto dice, eh, no hay una justificación para, para la que, para las desigualdades entre los hombres, ¿listo? B. Las diferencias de edad constituyen una desigualdad entre los hombres. Aunque responde la pregunta, eso la responde un pedazo del párrafo, ¿cierto? Y no es la pregunta esencial del texto, cuál es el tema central del texto. Entonces la B tampoco es. C, porque debe eliminarse ¿por qué debe eliminarse la desigualdad entre los hombres? ¿Cierto? Entonces él hace un análisis, será de por qué hay que eliminarse las desigualdades. Ahora, con la C surge un problema. Y es que dice que el autor justifica por qué deben eliminarse las desigualdades. Pero una cosa que nos dice es que las desigualdades naturales no tienen razón de ser y por tanto no pueden eliminarse. Entonces esta pregunta estaría mal, no habría entendido el texto porque estaría diciendo que se puede eliminar la desigualdad natural y la desigualdad natural no se puede eliminar. ¿Listo? Y de las desigualdades morales o políticas tienen relación con la sabiduría, esa es la opción correcta. ¿Por qué?
ahí nos está diciendo, nos está hablando, al final del texto dice que la gente que son los esclavos de los otros son los que se ponen a pensar entre sí, esa desigualdad natural y moral es la que los mantiene así como esclavos, y hay otros que en vez de eso lo que hacen es pensar en la verdad y en la libertad, que es lo que sería la sabiduría. Por eso la opción correcta es la D. Le respondo a Sofía. Dice, dijiste que la B responde solo una porción del texto, pero si uno la eligiera sería válido. No. ¿Por qué? Ustedes van a encontrar en el ITFES opciones de respuesta que son ciertas y opciones de respuesta que son correctas. ¿Listo? Y hay que aprender a diferenciar eso dentro del texto. La opción B es cierta, responde a esa pregunta, pero ¿por qué no es correcta? Porque lo que se nos está indagando es la pregunta central que responde al fragmento del texto en su totalidad, ¿cierto? No a una parte, nada más. Si eligiéramos la opción B, estaríamos dejando de lado la tesis del texto, que es hablar sobre la diferencia y cómo el cuestionarse de la diferencia política y moral puede llegar o se relaciona con la sabiduría y la búsqueda de la libertad y la verdad. ¿Listo? Entonces, eso hace que la B sea menos general y por tanto menos correcta, aunque es cierta. La A, ¿por qué no es? Porque dice que se justifican naturalmente las desigualdades entre los hombres y él está diciendo que las desigualdades no se justifican solo naturalmente, sino que hay otra justificación de las desigualdades en políticas y morales. ¿Listo? ¿Hasta qué hora va la clase? Hasta las 15. Mentiras, hasta las 8 tal vez, 7:30, depende de lo que se prueba hasta las 8. Porque la D, porque ese es la tesis del texto, las desigualdades morales o políticas, o sea, él nos define primero cuáles son las desigualdades morales y políticas, y al final dice que tiene relación con las personas que quieren buscar la libertad y la verdad, asociándolo a la desigualdad de la moral o la política. No me puedo volver al texto porque creo que perderíamos tiempo, pero si ustedes, pues cuando suban el video pueden volver a mirar. Profe, ¿la tesis es lo mismo que la síntesis? No, la tesis es la postura del texto y la síntesis es como un resumen de lo que se está diciendo. Y espere que me pierden esto. Pero es una pregunta que se establece y el texto lo está respondiendo. Que efectivamente no se puede justificar, no está haciendo una afirmación. Sí, podemos ponerlo ahí, Juan David, pero lo que sucede es que igual que podría suceder con la B, podría estar respondiendo solo a una parte del texto que no es la idea central. Decir se justifican naturalmente las desigualdades entre los hombres, yo puedo decir no, y ya, pero el texto no está poniendo en cuestión eso. Está poniendo en cuestión cómo esa relación entre esas dos desigualdades morales y políticas puede llegar a dar cabida a una búsqueda de la verdad y de la libertad que se relaciona con la sabiduría. Los hombres que van más allá de ser los esclavos y que solo piensan como ser los esclavos de aquellos que por desigualdad natural y política están por encima de ellos. ¿Listo? No, Sofía, ese profesor del PEIFES está mal. Te lo digo y te lo puedo decir por qué. Porque yo trabajé en el ITFES un buen tiempo haciendo preguntas, estando allá haciendo las pruebas y cuando uno ve los resultados de lo que ustedes responden, pues ustedes y el país en general, lo que hace la medida no es la cantidad de preguntas de puntos porque una pregunta vale más o no, sino porque una pregunta tiene un nivel de dificultad mayor o menor, pero eso se hace para saber qué tanta habilidad hay en el grupo que se está evaluando, pero no es que una pregunta valga más que otra, no, tienen niveles de evaluación diferentes, pero en general todas valen lo mismo. O sea, uno puede decir, uy, esta es más difícil de que responder que esta, pero no por eso quiere decir que valga más que la otra en puntaje.
Sí, Faber la desemboca en la sabiduría porque hacia allá va el texto al final. No, el texto no dice que es, no lo dice literal, lo dice al final como conclusión. No, el texto no solo habla de la desigualdad moral y política, pero es a la que se enfoca. ¿Por qué? Porque es la única que se puede cambiar. En cambio, la natural no. Por eso es que está enfocado hacia la sabiduría. Bueno, ya todos me están diciendo que siga, pero yo quisiera tener el debate para mostrarles. Pero pues igual pueden devolverse al texto y ver. En esta parte es donde él desemboca hacia donde tiene que ver. Pero que no conviene con la condición de hombres razonables y libres que buscan la verdad. Razonables puede ser sinónimo de sabiduría. ¿Listo? Vamos con el siguiente texto. Eh, 1984. Espere que Jorge Luis dice algo. Hay muchos profesores que el ITFES le da valor a la pregunta después de que la presenta, ya que depende de qué porcentaje responda acertadamente. Si esa pregunta la mayoría la tiene mal, vale mucho. No, no es así porque a Olitfes no le sirve que esas preguntas tienen un porcentaje y de hecho las preguntas se prueban de esa forma para sacarlas o validarlas. Si una pregunta la responde mal la mayoría, quiere decir que las otras opciones de respuesta están mal hechas porque eh, que la opción tal vez no sea claramente, eh, digamos, visible para todo el mundo de que esa es la respuesta correcta y puede estar mal. Pero lo que sucede, lo que hace el ICFES en realidad es ver quiénes de los que tienen mejor desempeño al responder las preguntas de malo, de menor, medio y superior, son los que responden las preguntas más difíciles. Si los que tienen mejor desempeño respondieron bien las difíciles es porque las preguntas está bien hecha y está y es adecuada. Pero si todo el mundo la responde mal, no es adecuada. Bueno, eso tiene todo un análisis de estadísticas y de vainas así. ¿Listo? Ah, bueno, el de la nacional sí no sé porque como ahí yo no me han querido contratar. ¿Listo? Bueno, vale, 1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Entonces, esta es de la novela de Orwell de 1984. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? O sea, es contraria. A. El pueblo debe mantenerse unido. B. La individualidad debe ser eliminada. C. El poder está en ser fiel a uno mismo. D. Un pueblo ignorante es más poderoso. Entonces, ¿cuál de estas ideas que se enuncian acá es contrario como al ideal político del partido este del que se habla acá?
Es la B, pero no entiendo por qué. Bueno, me dicen la C, la B, la C, la C, la B, la C. Entonces, ojo, es la idea contraria. ¿Cuál es la política del partido? Leamos. No habrá lealtad, o sea, nos podemos traicionar unos frente con otros. No existirá más fidelidad que la que se debe al partido. O sea, somos fieles al que manda, pero no entre nosotros, ni más amor que el amor al gran hermano, ¿cierto? Al que manda. No habrá risa excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte ni literatura ni ciencia, no habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Dios mío. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible, o sea, no se relaciona, no es contraria, con las políticas del partido? A. El pueblo debe mantenerse unido. Esta tiene sentido, la A. Pero me queda la duda en que no habrá lealtad que entre los demás, pero sí habrá fidelidad frente al partido. B, la individualidad debe ser eliminada, pues eso es lo mismo que le está diciendo. Si eliminan la literatura, la ciencia, si eliminan la belleza, la fealdad, si se eliminan todos los placeres, están eliminando la individualidad como de cada ser. ¿El poder está en ser fiel a uno mismo? No. ¿Por qué? Porque, bueno, él dice que todo el mundo debe, que en realidad el futuro que va a ser, que todos se van a pisotear entre todos y cada vez la sed de dominio y de victoria va a ser igual, entonces cada cual va a estar, mejor dicho, enfocado en sacar lo que eh, cada uno quiere lograr, ¿cierto? Entonces a mí me parece que el poder está en ser fiel a uno mismo, es que uno pues ya no, pues claramente si uno es fiel a uno mismo, pues de pronto no va a ser fiel al partido, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo esa opción. Es contrario a lo que está diciendo él porque la fidelidad debe estar enfocada al partido y no a uno mismo. Y parte de esa fidelidad al partido es destruir todo lo que lo hace individuo a uno mismo, a uno. Entonces esa opción es válida. ¿Y un pueblo ignorante es más poderoso? Pues no, porque está diciendo antes lo contrario al fragmento. Está diciendo que si quitamos todos los saberes, pues es más fácil dominar a la gente y que lo sigan a uno. ¿Listo? Entonces, la opción correcta, de acuerdo con lo que yo estoy viendo acá, es la opción C, porque es contraria a lo que está diciendo al principio, que no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. ¿Listo? ¿De verdad Andrés dice que es la B? ¿La individualidad debe ser eliminada? Yo no le veo sentido. Sí, de hecho, la opción B está relacionada con lo que dice el fragmento. Dice, la individualidad debe ser eliminada porque eso permite que todos
que nadie se reconozca como diferente y todos podamos seguir al mismo patrón que es el partido, ¿listo? Entonces yo por eso no creo que la B sea la opción correcta. Y la A entiendo que también va en el mismo sentido de lo que quiere decir, porque claro, al eliminar la individualidad, ¿listo? Al poner a un pueblo ignorante y a que un pueblo siga a un solo líder, hace que el pueblo esté unido, pero esté unido en una, como hacia una perversidad, hacia un líder perverso, como ciegamente unido. Yo no le veo sentido a la opción B, pero ni por ningún lado. Y la C es totalmente lo contrario a lo que dice el fragmento. Exactamente, Juan Zapata. Eso es lo que está mostrándose aquí. Eh, Homogenizar la población para controlarla y que todos sigan a este líder. Está bien, Fabio, podemos discutir. Escríbeme un correo y yo te digo por qué yo creo que es la del anterior y tú me dices por qué no crees que es la de. No, para mí no es la B, pero ni por las curvas. ¿Por qué la C? Porque es todo lo contrario a lo que está diciendo eh, el texto. Dice, no existirá más fidelidad a la que se ve al partido ni más amor que el amor al gran hermano. Y aquí dice la individualidad, el poder está en ser fiel a uno mismo. Si uno es fiel a uno mismo, quiere decir que va a ser infiel al partido, ¿cierto? O a los que se quiere que siga, que uno siga. Pues voy a revisar el cuadernillo, pero igual. Para mí es la C. Si pusieron la B en alguna liberación de cuadernillos, pues están muy mal. Pues no tiene ningún sentido. Eh, y creo que yo al decir no habrá lealtad, lo que quiere decir el texto es que no habrá una retribución entre los unos y los otros. Es decir, yo no soy leal al pueblo, pero el pueblo tiene que ser fiel a mí. Y eso es el partido, ¿cierto? Porque yo puedo hacer lo que quiera frente a lo que tiene el pueblo, pero el pueblo no puede hacer lo que quiera frente a lo que soy yo como partido. Entonces por eso es la primera frase dice no habrá lealtad. Es lo que yo entiendo desde el texto. Ese Andrés está pero tenaz, Dios mío. No, no siempre tenemos la razón, a veces nos equivocamos. Pero lo bueno es que lo digan con argumentos, como me lo estaba diciendo, ¿quién era? Alguien que le dije que me escribiera el correo que tenía buenos argumentos, entonces eso es otra cosa. A Faber. Faber sí me estaba diciendo no y tenía unos argumentos. Listo. No, no, pues no es que no podamos confiar en las respuestas que da el ITFES, lo que pasa es que ustedes saben que los cuadernillos que libera el ITFES o las preguntas que libera el ITFES son preguntas que no funcionaron, o sea que nunca le sirvieron
para evaluar porque de pronto no estaban tan bien hechas y por eso las liberan, no es porque sean buenas gentes, es como para no desperdiciar el material. Entonces, esa es la cosa. Listo, sigamos entonces. La frase, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente, ¿qué cosa con la palabrita? A. Explica los planes para el futuro del régimen. B. Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. C. Expone el verdadero propósito del sistema del gobierno. D. Ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Ay, pues esa es muy obvia. Pues sí, más o menos las horas, pero eso no quiere decir que estén mal, totalmente mal hechas, solo que no cumplen con el estándar que se quería cuando se aplican. Pero pues tampoco son las peores, o sea, porque tienen todo un poco de... se me olvidan todas las palabras cuando estoy acá. De filtros, que hace que pues igual sean buenas preguntas. Listo. Dice, ¿qué es la frase figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente? Eso es una figura literaria que hace alusión a qué. Es un tipo de metáfora. Está haciendo una metáfora frente a lo que le va a pasar al pueblo, a lo que es el futuro con este régimen. ¿Listo? No, 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 no estoy diciendo eso, Nayeli. Sí, es un material para estudiar las preguntas claramente. Pero, pues el puntaje y la forma de acumulación y estadística y toda esa vaina es diferente en las que son aplicadas ya en la prueba. Dice, explica los planes para el futuro del régimen. Entonces, esos no son los planes del futuro, son lo que ya está pasando. B, ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo, no ejemplifica las ideas, está ejemplificando lo que sucede frente a las políticas del gobierno. Expone el verdadero propósito del sistema del gobierno, no, ojo con eso. Eh, no expone. ¿Por qué? Lo que está exponiendo son todo lo que nos dijeron antes, pero la imagen como tal, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente, no está exponiendo. Lo que nos estamos haciendo es como un resumen ilustrativo de cómo es todos esos propósitos del sistema de gobierno. Entonces la opción correcta es la D. Ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. ¿Cómo van a estar los ciudadanos bajo todo ese régimen? Como una bota aplastando un rostro humano constantemente. La D. ¿Entienden por qué no es la B y la C? Aunque todas hablan de lo que está haciendo de lo que va a ser el régimen, ¿sí? La única que muestra lo que está haciendo esta parte, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente, es la D. ¿Sí? La A explica los planes para el futuro del régimen, no porque no está explicando nada. Si ustedes tapan este texto y solo dejan, si quieres una idea de cómo será el futuro, bla, 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 eso no me está explicando los planes. No me está ejemplificando las ideas, porque no conocería las ideas. Expone el verdadero propósito, tampoco me está exponiendo. Solo me está ilustrando, nada más. Si solo nos leyéramos ese pedazo. Sí, lo que sucede con la opción A, Andrés, lo que sucede con ella es que
si tú no conoces lo anteriormente dicho sobre cómo será el régimen, la figura o la ilustración de una bota aplastando el pueblo no es una explicación de unos planes, ¿cierto? Entonces, por eso mismo no puede ser la A, porque lo que sucede con eso es que nosotros estamos relacionando toda la información con la imagen, pero si nos pusieran ahí, aquí lo que pide Litfes es solo esa frase sin lo demás, ¿qué está haciéndonos? ¿Qué está mostrándonos? Es lo único. Por eso les digo, imagínense que no existiera el resto del texto, solo esa frase. No sabríamos cuáles son los planes. Eso por eso es que no funciona como respuesta. Entonces, ojo con eso, centrémonos en el pedazo porque si no, nos contaminamos. Así como a veces toca relacionar todo, a veces toca eliminar todo y solo concentrarnos en una parte del texto. Listo, ya, sí, señores, ya voy. Dice, de esta creo que no, solo esta. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Ojo, uy, ven, esperen, antes no sigo porque ilustrar no es dibujar, ilustrar es crear una imagen y una imagen puede ser mental, como la que se está describiendo en el final de la frase. Bueno, sí, si nos pone una metáfora, la mayoría de veces utilizan la palabra ilustrar. Yurani, en ese tipo de preguntas no, porque te están haciendo una pregunta solo específica de, de un fragmento del texto, pero no quiere decir que así tiene que ser siempre. ¿Listo? Sí, Andrés, usualmente se utiliza la palabra ilustrar o ejemplificar, pues se usa cuando hay ejemplos. Él no tiene título, no hay título. Pero si ustedes quieren saber de pronto cómo se llama ese fragmento, dice, aquí hay una cosa que se llama para texto, que es una referencia bibliográfica y dice tratado contra el método. Entonces ahí ya podemos decir de dónde viene y este es el título. ¿Listo? Ah, ahí está la trampa. Para que ustedes miren ese tipo de cosas. Acá está tratado contra el método. Ahora sí, el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conjunto que obliga al resto de una articulación mayor y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre, ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios o la hoy estoy pero bueno, la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones.
Todas esas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil la causa más fuerte. Como dijo el sofista, por ello en apoyar el movimiento de conjunto. Ahí ya podemos ver de quién es. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? Ojo con eso. Ya es que yo pues no había leído la pregunta, por eso me preguntan tanto por el título. Pero si no tiene título, eso es una trampa que hace el ICFES. ¿Para qué? Para que lean todo. Y cuando es todo lo que tiene que haber, todo lo que hay acá puesto es para que lo lean, incluyendo los pies de página. Entonces, como no les pusieron el título, fue para que ustedes lo leyeran de acá, tratado contra el método. Y además les dice de la obra en la que se extrajo. O sea, están suponiendo que ustedes tienen que leer esto para que entiendan que se extrajo de la obra tratada contra el método, porque es la forma que se usa pues la referencia bibliográfica para saber de dónde son sacados los textos. Dice, inconmensurable es como inabarcable, como demasiado grande. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? ¿Cuál es la relación entre las dos cosas? Entre título y contenido. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente a la tradicional. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia... Ahí está cortada la opción. Momento, porque ahí está cortada la opción. Espérenme. Yo miro. Sí, está cortada la opción. Ya la arreglo. Listo. Así. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos. Ay, mire, otra vez me pasó. Se va a descargar el computador porque adivine quién no conectó el cargador. Listo. Listo. Listo, ahora sí, ya. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? El texto lo que nos dice en general es que es marginal, que está como al excluido de lo que es el centro, es básicamente los que están excluidos de lo que se tiene como punto central, y eso aplica en la política, en la cultura. Entonces, digamos, los pobres, algunos de los habitantes de calle son marginales a la sociedad porque no se adaptan a sus leyes ni a sus formas de vida. Están ahí, en el límite, excluidos. No es un texto expositivo, ¿por qué?
No es un texto expositivo porque no nos está explicando nada, es decir, no nos está explicando cómo funciona algo o qué es algo, sino que nos está poniendo un punto de vista y nos está tratando de convencer de ese punto a través de argumentos. Sí, cuando dice como dijo al sofista, se refiere a un filósofo. Ataca diferentes ideas, es que está atacando, como dice la palabra. Eh, y crítica concepciones está. Se supone que la crítica, como la conocemos como concepto, es una crítica, es cuestionar con argumentos algunas concepciones, quiere decir algunas teorías frente a algo. ¿Mm? Sí, hoy solo hay lectura. Sí, es argumentativo. Y ciertos conceptos, por favor. Entonces, la opción correcta es la opción D. ¿Por qué? Porque el texto lo único que hace es decir que el conocimiento en el mundo lo único que ha hecho es cambiar de ideas, ¿cierto? Entonces siempre hay una idea, ustedes lo vieron con nuestra clase de literatura y de historia de la literatura. Entonces había una concepción de lo que debía ser el arte, llegaba otra y la tumbaba. Había otra concepción de lo que debía ser el arte, había otra y la tumbaba. Después vinieron y utilizaron el método científico para todo y para llevar la verdad, y después llegaron los surrealistas a decir que no se podía hacer por el método científico ni por la exploración, sino que tenía que ser por el subconsciente, y bueno, y ahí llegó una mano de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas formas de percibir la verdad y de llegar a ella a través de diferentes métodos. Por eso dice tratado contra el método. El método no es solo uno, el método son muchos, que sirve dependiendo de lo que tú quieras probar. ¿Listo? Ay, no me diga Andrés que dice que es la C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. Pero no tiene sentido en el fragmento que me están diciendo. Si yo digo que está como corrido de ideas su cuadernillo. ¿Por qué no el texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente a la tradicional? Pero él no establece un nuevo método, ¿cierto? Dice que la tarea del científico no debe ser solamente la búsqueda de la verdad, sino estos no son más que elementos marginales, lo que quieren decir es que la cosa que está de moda es a la que se le pone cuidado más o menos. ¿Listo? Bueno, volvamos a leer y miremos si es la C. El conocimiento no consiste en una serie de teorías, o sea, el conocimiento en general, no consiste en una serie de teorías autoconscientes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor, y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre, ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a
contribuir al enriquecimiento de la cultura. Entonces, todos los conocimientos son válidos y todo lo que está frente a ellos varían y no hay solo una verdad. ¿Listo? La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios o la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil la causa más fuerte. Como dijo el sofista, por ello, en apoyar el movimiento de conjunto. Entonces ustedes me dicen, la C y la D, estamos entre esos dos, ¿no? O alguno me decía, el texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente al tradicional. De acuerdo con lo que ustedes dicen, ¿cuál es ese nuevo método? Ve, el texto ataca diferentes ideas a propósito de que es aquello en lo que consiste el llamado método científico. Porque en ese orden de ideas también sería la B, si no se está hablando solo del método científico y de que hay una forma de proponer. C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. También puede ser entonces la C. Y del texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. Por eso yo digo que la opción es la D, porque las otras tres están relacionadas y enfocadas frente al método científico y pueden ser verdad. Y se relacionan con el título de tratado contra el método. ¿Cuál es el método? Bueno, les respondo de acuerdo a los comentarios que he leído. Relacionémoslos entonces con el título, como ustedes dicen. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? Tratado contra el método. Cuando se dice tratado contra el método, ¿qué es un tratado? Es una posición frente al método, que en este caso es el método del conocimiento. ¿Cómo se genera el científico el conocimiento? ¿Listo? La A dice, el texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente a la tradicional. No, en lo que yo estoy leyendo no hay una nueva propuesta para un método, no hay una nueva propuesta. Hay una crítica frente a las propuestas que se han hecho de cómo funciona el método para alcanzar la verdad. Por eso yo digo que no es la opción A. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. No creo que el texto ataque diferentes ideas. Si ustedes me están diciendo que ataca la idea del método científico, no está atacando diferentes ideas, está atacando solo una idea de que es aquello que consiste como método científico de conocimiento. Está atacando cómo se está buscando siempre una verdad, ¿cierto? C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. Créanme que la C me hace ruido, pero lo que yo no, en lo que no puedo aceptarla es que dice que critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. ¿Cuáles son las concepciones del conocimiento científico? Hay un solo método que él está criticando, ¿cierto? Y la D bueno, ahora sí me hicieron dudar por la C. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. Cuando yo leía alcance sus verdades, lo que me parecía cierta, porque al alcanzar sus verdades quiere decir que no hay una sola verdad. Es que hay diferentes verdades que pueden ser encontradas con la diversidad de métodos que existen, como diversidad de conocimiento hay inconmensurablemente en ese océano que él compara. Por eso para mí la opción correcta es la D.
No, pero créanme que ya me están haciendo ver que la C tiene sentido. El texto critica concepciones del conocimiento científico, o sea, cómo se llega al conocimiento científico a través de un mismo método, el cual se ha concebido como resultado de un método. Sí tiene sentido. En cambio, el texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades, no está tan relacionado con el título ni con el contenido. Entonces creo que ustedes tienen razón, la opción correcta es la C y me lo demostraron a través de argumentos, entonces eso me hace muy feliz. Porque yo había leído que cada ciencia alcance sus verdades como una generalidad de ciencias, pero en realidad él está hablando de solo una forma de verdad que es el método científico. Entonces, sí creo que es la C, de acuerdo con lo que ustedes dicen. Pero de todas maneras la voy a revisar. Pero créanme que sí me tocó volver a leer eso. No crean, uno también se confunde. Pero a mí me gusta es que me digan con argumentos así como me escriben. Por eso me puse a leer todos los comentarios, porque pues, sí estaba ahí como entre dos. Bueno, vamos con la siguiente. Pero porque usted está diciendo que uno es terco, porque uno se, o sea, uno pone su idea frente a unos argumentos. Pero si a uno esos argumentos, si los argumentos del otro le ganan frente a los que uno tiene, pues ya uno cambia de opinión. Listo. Leamos entonces este texto. Dice, el martillo de la historia, por William Ospina, que de pronto va a salir en muchos textos. Las guerras no terminan cuando se cuentan los muertos, sino cuando se eliminan sus causas. Por eso el tremendo informe que ha presentado el Centro de Memoria Histórica, con las cifras del conflicto que hace medio siglo arruina física y moralmente a Colombia, no puede ser el final de un proceso, sino el comienzo de un examen muy serio de cuáles son las causas que hicieron que hayan muerto por el conflicto 220.000 personas y solo 40.000 en el campo de combate, que se hayan degradado hasta lo indecible los métodos de exterminio, se haya expulsado de sus tierras en medio del horror y el desastre a 5.000 millones de personas y se haya profanado una vez más la dignidad de la nación. Porque esas cifras escalofriantes son apenas la punta del iceberg de la catástrofe colombiana. No solo hay que preguntarse qué ser humano muere bajo el balazo, el machete o la motosierra, sino qué ser humano se degrada y se destruye cometiendo ese crimen. Y si algo nos deben conducir estas cifras tan necesarias, es a la comprensión de que la guerra no es la estadística, que detrás de unas cifras que forzosamente los diseñadores gráficos convierten en bellas tipografías y en iconos de colores, hay largas jornadas de terror, incontables horas de angustia, ríos de desesperación, miles de hijos huérfanos de sus padres y miles de padres huérfanos de sus hijos, y noches de desvelo y desembarcos monstruosos y fiestas de sangre y violaciones aterradoras y torturas desesperantes y el fuego del odio en los ojos y el hastío de la maldad y las moscas de la muerte. Resulta asombroso que la odiada guerrilla contra la que se ha levantado la sociedad en masivas manifestaciones de rechazo a prácticas tan repudiables como el secuestro o el minado de campos sea responsable apenas de una tercera parte de los hechos atroces consignados en el informe, y que casi 2/3 de esos hechos se deban a los paramilitares y a su alianza con los que solemos llamar las fuerzas del orden. Las preguntas más terribles vienen después, al cabo de 50 años de matanzas que aquí le atribuimos al conflicto. ¿No será necesario buscar causas más hondas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este desangre inhumano? ¿No era a ella a quien le correspondía educar a la comunidad en pautas mínimas de civilización, incorporar a millones de personas en un orden de mínimas oportunidades y de garantías sociales, construir un Estado operante, formarnos a todos con el ejemplo y la responsabilidad, ya que ha sido tan aguerrida en la defensa de sus privilegios políticos y de su dignidad social?
Frente a estas tremendas evidencias de la irresponsabilidad, de la mezquinidad y de la pequeñez histórica, no bastará con mostrar ojos asombrados y rostros compungidos. Hay que modificar con urgencia el tremendo cuadro de injusticia y de impiedad en que vivimos o esperar el martirio de la historia. Este me gustó, yo no suele gustarme William Ospina demasiado, pero este me parece bueno. Vamos a subir un poquito. Estoy jugando conmigo. A ver si ahí no tapo. Bueno, igual yo me voy moviendo. Es que a mí a veces hay cosas de William Ospina que no me gustan sus argumentos, pero bueno. Le vi la papá, gracias. Gracias por criticarme. Bueno, el tema central del texto es A. Son víctimas del conflicto armado en algunas regiones del país. B. Es responsabilidad del gobierno nacional en el conflicto armado que aqueja al país. Parece que le faltaron una parte a esa pregunta. Es reporte presentado por el Centro de Memoria Histórica. Es necesidad de reconocer las causas y las dimensiones del conflicto en Colombia. Bueno, más o menos cuál es el tema central del texto, de acuerdo con esta, aunque esta pregunta está raramente redactada. Me voy a ir a llorar. Entonces lo primero es saber si está como bien rara la redacción de esas preguntas. Pero pues digamos que el tema central del texto es el conflicto armado en algunas regiones del país, la responsabilidad del gobierno nacional en el conflicto armado que aqueja al país, el reporte presentado por el Centro de Memoria Histórica, la necesidad de reconocer las causas y las dimensiones del conflicto en Colombia. De un cuadernillo que ustedes me enviaron. Bueno, entonces, ¿cuál es la opción correcta? De acuerdo. El tema central del texto gira en torno a conflicto armado, las cifras que entregó el Centro de Memoria Histórica, ¿cierto? Y que esas cifras solo muestran una parte de lo que es el conflicto armado y de quiénes son los culpables de eso, ¿cierto? Son víctimas del conflicto armado en algunas regiones del país. Esa opción no es cierta porque él no habla solo de las víctimas de algunas partes del país, sino que está hablando de cuáles son las causas verdaderas que hay en la guerra en Colombia y cómo el informe del Centro de Memoria Histórica solo muestra la punta del iceberg, solo muestra una parte. Por eso la A y la C salen de una vez. ¿Por qué? Porque la A habla de una parte muy específica y es que las cifras del conflicto y además dicen algunas regiones, que eso no es tan cierto. Y la C, el reporte presentado. El tema central no es el reporte presentado. El reporte presentado es solo un argumento que él usa para mostrar cómo está descontextualizado todo lo que tiene que ver con la guerra y solo se está mostrando una parte. Ahí queda la opción B y la opción D. Opción B y opción D pueden ser muy ciertas y me confunden y ahí ustedes me van a ayudar a discernir cuál puede ser la más posible. Y creo que todos están entre la D y la B. Es responsabilidad del gobierno nacional en el conflicto armado que aqueja al país. La responsabilidad del gobierno nacional en el conflicto armado que aqueja al país. Y de hecho él sí lo dice, él dice que existe más allá de solo una parte de la guerrilla que son las FARC que solo han mostrado, solo provocaron una parte de los muertos y que hay otra que no se ha mostrado y que lo hacen los paramilitares y que entiendo que con el profe de sociales ya vieron que son paramilitares y los paramilitares se asocian al gobierno, claramente.
Entonces es la opción B, es correcta, es cierta. Digo, D es necesidad de reconocer las causas y las dimensiones. eh, la necesidad de reconocer las causas y las dimensiones del conflicto en Colombia. Ustedes dicen que la D es más general. Eh, lo que pasa con la D es la siguiente. Él dice que hay que reconocer las causas y las dimensiones del conflicto en Colombia, pero a la vez está diciendo que una de esas causas es la del gobierno y la de no reconocerse como culpables. Voy a devolver un poco el texto para un poco desglosarlo y saber hacia dónde más va enfocado el propósito. Entonces, en esta pregunta piensen cuál es el propósito del texto, qué es lo que quiere lograr el texto al decir esto que está diciendo. Dice, voy a leer solo el segundo, este párrafo. Segundo, no solo hay que preguntarse qué ser humano muere bajo el balazo, el machete o la motosierra, que es lo que nos dan los datos, sino qué ser humano se desgracia y se destruye cometiendo ese crimen, o sea, el que ataca. Si a algo nos debe conducir estas cifras tan necesarias es a la comprensión de que la guerra no es la estadística, de que detrás hay unas cifras que forzosamente los diseñadores gráficos convierten en bellas tipografías y en iconos de colores. Hay largas jornadas de terror, incontables horas de angustia, ríos de desesperación, miles de hijos huérfanos de sus padres y miles de padres huérfanos de sus hijos. Y noches de desvelo y desembargos monstruosos y fiestas de sangre y violaciones aterradoras y torturas desesperantes y el fuego del odio en los ojos y el hastio de la maldad y las moscas de la muerte. Con todo este control nos está mostrando que hay mucho más allá atrás de solo las cifras de muertos. Resulta asombroso que la odiada guerrilla contra la que se han levantado la sociedad en masivas manifestaciones de rechazo a prácticas tan repudiables como el secuestro o el minado de campos sea responsable apenas de una tercera parte de los hechos atroces consignados en el informe. Solo las guerrillas son culpables de una parte de todo eso que nos está mostrando él, y que casi dos terceras partes de estos hechos se deban a los paramilitares y a su alianza con los que solemos llamar las fuerzas del orden, es decir, como el ejército. Entonces, él está ahí mostrando toda una dimensión de lo que debería ser de lo que debería estudiarse como el conflicto armado en Colombia. Las preguntas más terribles vienen después. Al cabo de 50 años de matanzas de que aquí le atribuimos al conflicto, ¿no será necesario buscar unas causas más hondas? Ahí nos está hablando de causas. ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este desangre humano? Ahí va otra argumento para la B y uno para la D. ¿No era a ella a quien le correspondía educar a la comunidad en pautas mínimas de civilización, incorporar a millones de personas en un orden de mínimas oportunidades y de garantías sociales, construir un Estado operante, formarnos a todos con ejemplo y responsabilidad, ya que ha sido tan aguerrida en la defensa de sus privilegios políticos y de su dignidad social? ¿Aquí en contra de quién está hablando? De el gobierno. Frente a esas tremendas evidencias de irresponsabilidad, de la mezquindad y de la pequeñez histórica, nos bastará con mostrar ojos asombrados y rostros compugnidos. Hay que modificar con urgencia el tremendo cuadro de injusticia y de impiedad en que vivimos o esperar el martirio de la historia. Así que lo dijo Fonseca, la D. Sí, exactamente. La D abarca generalidad, abarca reconocer las causas y las causas son varias, o sea, no es solo la irresponsabilidad del gobierno, que es en la que se enfoca un poco más, pero que no es la única, porque él habla de muchas más otras causas, ¿cierto? Y las dimensiones a las que ha llegado el conflicto, y las dimensiones no son solo las muertes, sino todo lo que hay detrás. Por eso la opción D es la correcta, porque es la que tiene más generalidades frente a lo que él está hablando en el texto y a lo que ustedes dicen. Sí, sí, sí. Ajá. Tienen razón en todo lo que están diciendo y me parece muy bien que me lo digan así con argumentos. Me muestran, oiga, mire, esto solo habla acá al final, pero el resto dice esto.
Por eso me gusta hacer esta clase como debate. La franja Marisa. ¿Listo? Entonces sí, llegamos a que está la D y sabemos por qué. Bueno, veamos las siguientes preguntas. La expresión el martillo de la historia da a entender que la historia tendrá que brindar las soluciones al conflicto del país. B. La historia condenará en el futuro la impotencia y la impunidad que se vive en el país. La historia nunca miente y todo lo sucedido queda consignado. D. El poder de la historia radica en recordarnos diariamente los errores de la vida humana. Ojo con el martillo de la historia. ¿Qué quiere decir eso del martillo? Sí, Daniela, media hora para contestar una pregunta porque estamos haciendo todo el análisis y la argumentación. Porque bien yo podría mirar y decir la D, la C, y hasta les digo la C y pruebe que no sea esa y ustedes no me pueden contestar y yo sigo con mi vida. Entonces, por eso es bueno hacer estos debates para que ustedes también los analicen y puedan ver que primero tienen que confiar en ustedes cuando lean, como la anterior pregunta, la anterior al otro texto. Y segundo, para que sepan argumentar, porque eso hace parte primordial de lo que es ser ciudadano y de lo que es también ser crítico, no solo para la prueba. Sí, la clase la subimos. ¿Devuelvo la diapositiva? O que el título del texto es ese, el martillo de la historia. Bueno, muchos me dicen la B y Lisandro dice que es la D. Entonces, cuando dice el martillo de la historia, hay que modificar con urgencia el tremendo cuadro de injusticia y de impiedad en que vivimos o esperar el martillo de la historia. Entonces, esa relación de martillo lo que hace pensar en principio es el martillo con el que se enuncia cuando se juzga a alguien condenado a algo con la justicia, ¿cierto? Usualmente ese es el, la ilustración, la imagen que se hace uno con esa descripción. Entonces, la historia tendrá que brindar las soluciones al conflicto del país. Bueno, no, la historia no brinda las soluciones, la historia muestra los hechos y aún con hechos nunca hemos sido capaces de cambiar la historia como estamos viendo hasta ahora y eso no es lo que quiere decir el texto. La clase va hasta, a este paso va como hasta las 8. Pero tranquilos que la que se tiene que ir a su casa soy yo, no ustedes, entonces no se preocupen. Yo creo que lo que quiere decir es que de un pueblo no conoce su historia, va a tener que repetirla. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que la historia no tiene que brindar las soluciones del país. B. La historia condenará en el futuro la impotencia y la impunidad que se vive en el país. También se va a dar martillo, es como dar garrote más adelante, ¿cierto? Tiene sentido con respecto a que si usted, ojalá los pudiera hacer desde mi casa, pero no. Tiene sentido en el caso de que le está diciendo como no hay, no se han establecido todos los culpables ni todo el mundo ha aceptado su responsabilidad, todavía hay impotencia e impunidad frente a la realidad que se vive en el país. La B es cierta. La historia nunca miente y todo lo sucedido queda consignado. Bueno, no, ¿cómo así que la historia nunca miente? Eso sí no está, y esa afirmación no sale de la imagen del martillo, ¿no? Entonces, primero, la historia nunca miente, pues estamos un poco sesgados. Y todo lo sucedido queda consignado, pues tampoco es cierto y no se relaciona con la frase, entonces la C se va. D. El poder de la historia radica en recordarnos diariamente los errores de la vida humana.
Pues no, la historia no está solo para recordarnos diariamente los errores de la vida humana, sino para indicar los sucesos que pueden ser positivos y negativos. Entonces, la que más se acomoda a lo relacionado con la tesis del texto es la B. ¿Listo? Andrés. Bueno, robar para educarse. De pronto el que peca y reza empata. Bueno, listo. Entonces la opción correcta es la B. Creo que todos estamos de acuerdo. La otra, un interrogante al que responde el texto es: A. ¿Existen múltiples responsables de la oleada de violencia que está aquejando a Colombia? ¿Es Colombia un país que recuerda a sus víctimas y las reivindica? ¿Colombia tiene posibilidades certeras y concretas para frenar el paro armado nacional? ¿Quiénes son los únicos responsables de la violencia en el país? Creo que es la opción esta de un interrogante. ¿A qué está respondiendo el texto? ¿Cuál es la tesis del texto? Entonces, ¿existen múltiples responsables de la oleada de violencia que está quejando a Colombia? Creo que eso fue lo que dijimos en la opción anterior, no anterior, sino la primera. Y es que él está mostrando que hubo muchas causas y dentro de esas muchas causas, pues hay múltiples responsables. Entonces, la opción A es la que es más general y se relaciona frente al contenido que se está mostrando en el texto. B. ¿Es Colombia un país que recuerda a sus víctimas y las reivindica? Puede que responda a la primera parte. ¿Es un país que recuerda a sus víctimas? Pues las recuerda porque las está poniendo en cifras. Y las reivindica, pues no, porque no está mostrando todos los culpables y no está haciendo todo lo que eh, está detrás. Eh, que son las matanzas, la sangre, los huérfanos, los padres y los hijos y todo eso. Entonces, me parece que la B tiene una parte muy particular y no. C. Colombia tiene posibilidades certeras y concretas para frenar el paro armado nacional. No, creo que le están poniendo en duda precisamente eso y está. Y eh, él está poniendo en duda eso y no está respondiendo solo a esa pregunta, sino que está poniendo en cuestión más allá de eso. ¿Y quiénes son los únicos responsables de la violencia en el país? No, porque él no está respondiendo a quiénes son los únicos, de hecho está diciendo que hay muchos responsables. Entonces la opción correcta es la A. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y responsable sí, porque él dice que hay más de uno, no solo la guerrilla, sino también el gobierno, sino también todos los que están detrás de todo eso y que no han aceptado sus responsabilidades. Juan Pablo. Reivindicar es como mm, recompensar las muertes, como darle sentido a esos que murieron, como decir murieron por algo que fue más allá. Más o menos lo de reivindicar. ¿Listo? Esperen a ver, creo que cuántas preguntas quedan y ya los dejo ir. Sí, esta última y ya. Una aplicación de la información que proporciona el texto y que ayudaría a sobrellevar el conflicto sería: A. La creación de festividades en honor a los desplazamientos que viven los campesinos. O sea, ¿cómo podemos reivindicar a las víctimas? B. La enseñanza de la historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas. C. El diseño de marchas semanales para convencer a los grupos armados y animarlos a la paz. D. La creación de planes educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas. Jorge Luis, no, yo te dije que no, que la próxima clase pongo las que tenía, las tuyas. Te lo dije al inicio, no me escuchan. Yo pensé que me escuchabas. Que las puse para la próxima clase. Eso, como dice Julián, reivindicar es devolver el valor a algo. Bueno, me dicen B, C, D. Chao, Valeria, gracias.
Entonces aquí una aplicación de la información que proporciona y que ayudaría a sobrellevar el conflicto armado sería la no, porque la creación de festividades en honor a los desplazamientos que viven los campesinos, no, porque eso sería solo la reivindicación a una de las víctimas del conflicto, que son los desplazados, pero no es lo único que produce la guerra. Entonces, no, y además la creación de festividades pues no ayuda tampoco a la reivindicación de mucha, como para sobrellevar el conflicto. Entonces la A se excluye. B. La enseñanza de historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas nos ayudaría a sobrellevar el conflicto, sería bueno, démosla ahí como cierta. C. El diseño de marchas semanales para convencer a los grupos armados y animarlos a la paz. Bueno, el diseño de marcha, pues, primero el diseño está mal puesto ahí esa palabra en eso, bueno, pero el diseño de marchas semanales para convencer a los grupos armados y animarlos a la paz, eso no es una manera de sobrellevar el conflicto. Una manera de sobrellevar y otras es tratar de erradicar o de vencer el conflicto. Entonces, marchar semanalmente no va a hacer que se sobrelleve el conflicto, no va a reivindicar víctimas, no va a convencer a los grupos armados, por tanto tampoco es correcta. D. La creación de planes educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas. Ahora, si me preguntan a mí, ninguna de las opciones me parece totalmente correcta. Pero, ¿qué dice Jenny Zuleta? Yo diría que la opción correcta, y en contra de lo que dice eh, Julián, yo diría que es la D. Porque lo que pasa es que a ver, ¿cuál es la duda de la D? La creación de planes educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas me pone en cuestión dos cosas. Uno, la creación de planes educativos para las víctimas, o la creación de planes educativos para que las víctimas se considere y se haga visible cuáles son las víctimas del conflicto y cómo se deben reivindicar. Por eso digo que la D está mal redactada, pero me puede parecer correcta. La B, la enseñanza de la historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas. Tiene relación con el texto, ¿por qué? Yo los quiero solo poner a dudar para que ustedes se cuestionen y me den razones de peso para poder eh, escoger una opción correcta. La enseñanza de historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas. ¿Por qué puede llegar a ser buena esa opción también? Porque si ustedes se dan cuenta, él nos está poniendo en un momento, en un conflicto, en un tiempo contemporáneo en donde se están ya dando cifras sobre los años que se llevan de guerra. Y hacer consciente de este tipo de conflicto y que existen algunas víctimas y que hay que cuestionar desde diferentes puntos de vista, hace que de pronto sobrellevar el conflicto sea más críticamente posible, es decir, que pueda llegarse a verlo desde diferentes puntos de vista. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué sentido eh, eso puede ayudar a sobrellevar el conflicto? Yo no le veo relación. De hecho, esta pregunta me parece supremamente incoherente. Decir ayudar a sobrellevar el conflicto, que sea la enseñanza. Para mí esta pregunta no tiene ningún sentido. Y de hecho me parece muy subjetiva para la respuesta. Los voy a leer a ustedes a ver qué opinan.
Bueno, el profe dice es la B, se llama el martillo de la historia. Y B habla de enseñanza de historia contemporánea, lo cual es la forma estructural de comprender el conflicto. Entiendo eso, pero cuando la pregunta dice ayudar a sobrellevar el conflicto, quiere decir que es una forma de que sea más fácil sobrellevar el conflicto que se está pasando. Enseñar historia nos ayuda a sobrellevar el conflicto, eso tiene una relación y es lo que a mí no me cuadra como pregunta de que ayudar a sobrellevar el conflicto sea enseñar historia contemporánea. Me parece que esa palabra sobrellevar en relación con la enseñanza de la historia no tiene nada que ver. Y puede convertir eso en una cosa muy subjetiva. ¿Cómo puedo yo sobrellevar el conflicto eh, de acuerdo a lo que estoy viviendo y cómo estoy viendo la perspectiva del conflicto de acuerdo con este man William Ospina? Sí, eso de algunas instituciones. Profe, crear planes educativos sobrelleva el conflicto a las víctimas. No sé, por eso digo que es muy subjetiva, puede que para ti sí, pero para mí no, porque ya igual son víctimas. La vez está inmersa en la de ella que al crear nuevas instituciones obliga al Estado a explicar a las víctimas, por decirlo así, la historia, es decir, que se complementan. ¿Y cómo de tomar la general la de? La pregunta tiene juego. Que conteste, pero me explico eso cuando veamos competencias ciudadanas. Estoy de acuerdo en que la pregunta tiene huevo y que está mal planteada pero para mí es muy subjetiva o requiere un conocimiento muy específico porque ahí como está diciendo el profe que conflictos no sé qué estructural y víctimas es no sé qué, pues no lo sabe todo el mundo. Entonces en ese sentido pues sí nos tendrían que enseñar a todos, a mí no en algunas instituciones, que la historia, pero no solo la historia, sino los conceptos que se relacionan respecto a la guerra y, y sus alcances. Entonces, cuando el profesor Julián venga a explicar esa pregunta, que la puede tomar en este momento, si quiere yo se la doy, vemos cómo es que se podría contestar. Si una cosa es cómo podemos evitar, cómo podemos ayudar, cómo podemos prevenir, pero sobrellevar, esperen, estoy leyendo sus comentarios. Ahora, una pregunta, ¿el texto habla sobre la importancia de la educación? Yo creo que el texto se relaciona más a ver todas las desde todas las perspectivas del conflicto armado y cómo esto no está solo vinculado a un punto de cifras y cómo verlo desde solo hacia solo una dirección de culpables buenos y malos y solo agrupar en un lado uno y a otros en otro lado. Es lo que nos lo va a cobrar la historia más adelante. ¿Sí? Pero no creo que nos esté hablando de la educación como tal y como la educación en qué sentido. Entonces por eso creo que esta pregunta no tiene respuesta y es muy subjetiva. O sea, yo la respondería y diría la B o la D y como que cualquiera y como al azar. Bueno, ya, voy a pasar al texto para que ustedes analicen y la dejamos ahí.
Y cuando venga el profe Julián, pues de pronto ahí también él nos da otro punto de vista. Dice Julián, por la palabra sobrellevar muestra un interés ideológico del ITFES, por eso digo que le apunta a que respondan D. Voy a leer por último es el texto y ya ahí cada uno se va con su razonamiento y después eh, pues nos veremos. Dice, las guerras no terminan cuando se cuentan los muertos, sino cuando se eliminan sus causas. Ojo ahí. Por eso el tremendo informe que ha presentado el Centro de Memoria Histórica con las cifras del conflicto que hace medio siglo arruina física y moralmente a Colombia no puede ser el final de un proceso, sino el comienzo de un examen muy serio de cuáles son las causas que hicieron que haya muerto por el conflicto 220.000 personas y solo 40.000 en el campo de combate, que se hayan degradado hasta lo indecible los métodos de exterminio, se haya expulsado de sus tierras en medio del horror y el desastre a 5 millones de personas y se haya profanado una vez más la dignidad de la nación. Porque esas cifras escalofriantes son apenas la punta del iceberg de la catástrofe colombiana. No solo hay que preguntarse qué ser humano muere bajo el balazo, el machete o la motosierra, sino qué ser humano se degrada y se destruye cometiendo ese crimen. Ahí está la otra parte de los que actúan. Y si algo nos debe conducir a esas cifras tan necesarias, es a la comprensión de que la guerra no es la estadística, que detrás de unas cifras que forzosamente los diseñadores gráficos convierten en bellas tipografías y en iconos de colores hay largas jornadas de terror, incontables horas de angustia, ríos de desesperación, miles de hijos huérfanos de sus padres y miles de padres huérfanos de sus hijos. Y noches de desvelo y desembarcos monstruosos y fiestas de sangre y violaciones aterradoras y tortura desesperante y el fuego del odio en los ojos y el hastío de la maldad y las moscas de la muerte. Si ustedes se dan cuenta, esto es una enumeración que él hace para darle, digamos, fuerza a su argumento de que hay algo más allá detrás de las cifras de los muertos y es todo esto. Resulta asombroso que la odiada guerrilla contra la que se ha levantado la sociedad en masivas manifestaciones de rechazo a prácticas tan repudiables como el secuestro terminado de campos sea responsable apenas de una tercera parte de los hechos atroces consignados en el informe y que casi 2/3 partes de esos hechos se deban a los paramilitares y a su alianza con los que solemos llamar las fuerzas del orden. Las preguntas más terribles vienen después. Al cabo de 50 años de matanzas que aquí le atribuimos al conflicto, ¿no será necesario buscar causas más hondas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este desangre inhumano? ¿No era ella quien le correspondía educar a la comunidad en pautas mínimas de civilización? Ahí es cuando habla de educación. Incorporar a millones de personas a un orden de mínimas oportunidades, ofrecer oportunidades a todos y de garantías sociales, construir un Estado operante, formarnos a todos con el ejemplo y la responsabilidad, ya que han sido tan aguerridas en la defensa de sus privilegios políticos y de su dignidad social. Frente a esas tremendas evidencias de la irresponsabilidad, de la mezquinidad y de la pequeñez histórica, ojo con eso, no bastará con mostrar ojos asombrados y rostros compugnidos. Hay que modificar con urgencia el tremendo cuadro de injusticia y de impiedad en que vivimos o esperar el martillo de la historia. ¿Listo? Otra vez, son víctimas del conflicto armado en algunas regiones. Ah, no, pero eso, estoy ya leyendo lo que no es. Entonces, para sobrellevar una aplicación de la información que proporciona el texto y que ayudaría a sobrellevar el conflicto sería la creación de festividades en honor a desplazamiento. Creo que esa nadie la está peleando. La enseñanza de la historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas, de lo único que habla de enseñanza es de una enseñanza a ser civilizados. Entonces, los que me decían que el texto habla de enseñanza, sale. El diseño de marchas semanales para convencer a los grupos armados y animarlos a la paz. Creo que esta opción deja de lado una cosa muy importante y Juan Pablo me decía que mirara esa opción y es que no son solo los grupos armados los que producen la guerra, hay algo más allá, como es el gobierno y todo su mandato. Entonces, creo que por eso la opción C también se descarta.
y la creación de planes educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas. Si hay algo de lo que está claro en el texto y que podemos tomar como general que está, que dice también Juan David y que están diciendo por ahí, es que lo que si lo aplicáramos al texto, lo que quiere decir el autor es que debe haber enseñanza, ejemplo, frente al gobierno. Y eso sería una forma de sobrellevar el conflicto, entre comillas. Entonces, por ahí, pero como porque sí la ve. Pero creo que esta pregunta está mal redactada y es muy subjetiva. Y si ustedes se encontraran con una pregunta así en el cuadernillo, como ustedes se dieron cuenta, pues esta es como la que más conflicto nos ha generado de este texto. Lo mejor es si ustedes no están seguros como yo marcaría la B como por descarte sin estar segura y seguiría y no perdería tanto tiempo. Claro que aquí tenemos el tiempo para discutir y esto es interesante, pero en palabras, digamos, prácticas, pues sí hay que dejar pasar este tipo de preguntas si aparecen. Y además eso de una aplicación del texto suena horrible. O sea, ¿cómo puedo yo aplicar el texto para dar una propuesta de cómo sobrellevarle el conflicto? Claro, pero cuando ya son víctimas. Y en general lo que quiere decir el texto es enseñar desde antes, brindar las mismas oportunidades sociales a todos para que no haya conflictos. Por eso no creo que tampoco sea la D. Bueno, hagamos de cuenta que esa pregunta no existe. Sí, también algunas y la historia de todos. A mí me parece que esa pregunta está mal redactada, tiene muchos sesgos, puede ser subjetiva, mejor dicho. Pero bueno, creo que ya es hora de irme. Me gustó mucho esta clase, hubo mucho debate, muchas contradicciones, pero también hubo mucha argumentación. Eh, no, no van a salir la mitad de este tipo de preguntas en elites, créanme que no. Si sale una, ya les dije que de pronto no pierdan tanto tiempo analizando esto porque se les va la vida, sino que sigan. En la del martillo la opción correcta es la B. ¿Listo? Sí, ya les prometo que me voy a poner al día, voy a subir todas las clases. Voy a hacer una cápsula de figuras literarias y otra de conectores para que ustedes la vean y la pienso subir esta semana para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan ver, ya que no hicimos una clase explícitamente de eso, pero que para que lo puedan ver ahí en el canal, ¿listo? Entonces, eso, Faber, escríbeme y podemos debatir eso y yo te doy mis razones y así, pues, nos argumentamos y nos complementamos. Entonces espero que les vaya muy bien. Muchas gracias por estar pendiente. Muchas gracias. Les agradezco mucho que sean muy participativos, que me argumenten. Eso me hace sentir que pues estamos haciendo algo más que prepararnos para la prueba, sino para ser mejores ciudadanos y más críticos frente a lo que nos ponen en las narices. Bueno, entonces nos vemos mañana. Bueno, se ven mañana con... Recuerden que mañana es matemáticas e inglés porque como la profesora de química siempre tiene que viajar por su trabajo, entonces la clase de química y biología va a ser el miércoles, ¿listo? Entonces descansen, nos vemos después y cualquier cosa me escriben, te estaré pendiente. El correo es lectura crítica arroba puntajenacional.com. Bueno, con gusto nos vemos entonces después.